llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Amigos, gracias al Señor por estar un día lunes con ustedes nuevamente para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Amén. Esperando que todos seamos bendecidos y que el Espíritu Santo nos asista en esta noche para poder predicar, ¿cierto?, su palabra, la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a ir a una alabanza y luego ya vamos a estar de lleno a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Me robaste el corazón, se llama la alabanza. Adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable
solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento. Corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla, me robaste el corazón. Amén. Gloria a Dios. Así es. Los que amamos al Señor, de verdad que Él nos ha robado el corazón. Amén. Vamos a ir a las Escrituras. Bueno, la palabra de esta noche se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2. Versículo 14, ahí está. Amén. La vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Amados, todos necesitamos, y todos los creyentes necesitamos, amados, necesitamos de Cristo. Necesitamos de su presencia para que podamos muchas veces combatir los errores que hay, ¿cierto? Que hay en la iglesia. Y ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Que nosotros
a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el camino que nosotros tenemos a la salvación. Y todo lo que está escrito en la Escritura, lo que Dios dice a través de la Escritura, a través de la palabra, son seguras para todos. Son promesas que Dios nos da para nuestra vida, y ese tiene que ser nuestra certeza, amén, nuestra certeza. Entonces, cuando nosotros creemos que Jesucristo ha venido a nuestra vida, creemos en esta seguridad que nos da el Señor, que su palabra es como un ancla, su presencia es como un ancla en nuestro corazón. Y eso ha sido también una elección inteligente. La elección inteligente es también apartarnos del mal, apartarnos del pecado y tener el conocimiento de Dios a través de una entrega de cada uno de nosotros a esta salvación que está garantizada para todos aquellos que puedan alcanzar, ¿cierto?, sus promesas. Entonces, la palabra que hemos leído, lo que Pablo está dando a los creyentes, diciéndole que a través de Jesucristo Él había anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola del medio en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, dice la Escritura. Él se hizo maldito por cada uno de nosotros. Él no debía haber ido a la cruz, pero lo hizo por usted, por mí y por todos. Porque está escrito, dice la Biblia, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, vino esta palabra a nuestra vida, que nuestros pecados, y a través de su presencia nuestros pecados, fue cancelado. Él pagó un precio por cada uno de nosotros, porque esa ley impuesta demandaba el pago de nuestros pecados. Nosotros, amados, no teníamos por dónde obtener esta salvación. Y es por la gracia de Jesucristo que vino a nuestra vida para perdonar nuestros pecados. Ninguno podía ser salvo solamente por guardar esos decretos. Pero Jesucristo anuló esta acta de decreto que era contraria a nosotros, la quitó de en medio, ¿cierto? Y clavándola en la cruz. Pero estos decretos de la ley del Señor, hoy nos enseñan también, nos guían, porque esa ley es cuando nosotros comprendemos que a través de Jesucristo nosotros podemos tener esta obediencia, y sabemos que el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley, pero nosotros hay algo especial en nuestra vida, que es el Espíritu de Dios, que nos ayuda a mantenernos fieles a estos decretos, a esta palabra que muchas veces cuando hablamos de los decretos nosotros la encontramos demasiado dura. Entonces, amado, a través de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, ¿cierto?, podemos disfrutar de su presencia, podemos disfrutar de la palabra.
por la gracia, amado, por la gracia de nuestro Señor. Nuestra esclavitud al pecado, nuestro amor al pecado, murieron con Él. ¿Por qué? Porque esos decretos que estaban en nuestra contra, Dios los pagó. Ese acta de los decretos, Jesucristo lo pagó con su sangre preciosa. Lo que Dios está diciendo en esta palabra a nosotros en este tiempo, Él te dice: yo pagaré los decretos que están en tu contra. Yo pagaré esos decretos a través de la resurrección, a través de la resurrección mía. Como parafraseando, hermano, cuando nosotros estamos en la presencia, unidos con Cristo en su resurrección, nosotros podemos disfrutar de ese compañerismo inquebrantable con Dios, con la libertad del pecado, que Dios ya nos ha hecho libres de ese pecado, del pecado. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente a través de Jesucristo, que quitó estos decretos, las quitó, esos decretos que estaban en contra de nosotros. Podemos disfrutar de ese compañerismo. ¿Por qué? Porque los pecados han sido puestos a un lado, olvidados por Dios. No es como nosotros, amados, que muchas veces decimos perdonar, pero en el fondo siempre estamos recordando el pecado o de lo que no hayan hecho en nuestra vida. Pero Dios, Él deja a un lado y olvida los pecados. Podemos ser limpios, nuevos, nuevas criaturas, un nacimiento nuevo en una relación con Cristo. Y llegamos a ser uno con Cristo, porque sus experiencias son nuestras experiencias. Nuestra vida cristiana empieza cuando empezamos la unidad con Él y morimos, ¿cierto?, a los pecados, morimos a esa vieja naturaleza, porque creemos que Jesucristo la quita de en medio, esa acta que está en contra de cada ser humano. Porque sabemos también y creemos que Dios nos ayuda a mantenernos fieles. Creemos en su resurrección. Entonces, amados, no te quedes solamente en la muerte de Jesús en la cruz, sino que avanza al poder de su resurrección para que puedas vencer, porque Él venció la muerte, fue resucitado. Así también nosotros seremos resucitados por creer solamente en Jesucristo. La resurrección. Entonces, amado, ahora estamos unidos a Él. Ahora, en su resurrección, cuando nosotros aceptamos su presencia, tenemos una nueva vida en el Señor, una nueva vida en el Señor, en su presencia. Entonces, amado, por eso tenemos, amado, un presente. Tenemos un presente. Nosotros solo podemos vivir un presente. Este presente nosotros lo vivimos. Desde aquí hacia adelante vivimos. Lo que pasó el día de ayer ya pasó. O que pasó un mes, o un año atrás, o 2 años, 3 años atrás. Eso ya pasó, ahora estamos en un presente. El pasado ya es historia. El pasado es historia. Nosotros podemos cambiar todo lo que hemos hecho
y agradar a Dios para recibir sus bendiciones solamente en el presente. Hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes entregar tu pasada manera de vivir. Hoy día puedes entregar tu pasada manera de vivir al Señor. Entonces, tenemos una naturaleza o una manera de vivir, ¿cierto? Pero cuando venimos a Cristo, venimos al Señor, entonces empezamos a creer en el Señor a través de la fe. Por eso el Señor con su presencia a nosotros nos fortalece. Mediante la exploración de la naturaleza, porque Él es el creador del cielo, de la tierra, de los animales. Él es el creador de nuestras vidas, porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Entonces, amado, ese pasado es como la ropa vieja. Es como la ropa vieja, amado, que tiene que desecharse, porque esa ropa vieja ya no sirve y es necesario tener una vestimenta nueva, una vestimenta conforme a lo que Dios quiere. Desechar esa ropa vieja, desechar esa manera de vivir. Y esta es una decisión, amado, que nosotros la hacemos para toda la vida. Cuando decidimos nosotros aceptar el regalo de salvación que Cristo nos da. Por eso muchas veces yo no entiendo cuando muchas veces dicen que se pierde la salvación. La salvación no se pierde, si la salvación es algo segura. Porque Dios nos ayuda a mantenernos fieles. Su presencia nos ayuda a mantenernos fieles. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda. Nos ayuda de esa transgresión de Adán. Esa transgresión de Adán que transgredió, ¿cierto?, a la voluntad de Dios y entró el pecado en el mundo. No se puede comparar con la gracia de Dios. No se puede comparar con la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que pues por la transgresión de un solo hombre murieron todos. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todo? Esa gracia del Señor. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros podemos fortalecernos los unos con los otros, con su presencia, con su espíritu. Y esto es, amado, es un compromiso consciente, un compromiso diario. Todos los días nosotros tenemos que estar en su presencia, en su palabra, en su oración, en la oración. Cada día nosotros andamos buscando al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos su presencia en nuestra vida, que nos ayuda a mantenernos cada día fieles. Cada día tenemos que buscar al Señor. No andamos por impulso, no andamos por deseos. Porque si andamos por impulso o deseo, esos deseos nos engañan. Los impulsos nos engañan. Debemos ubicarnos en nuestro papel y apuntar a una dirección y apropiarnos de la nueva línea de pensamiento que el Espíritu Santo nos empieza a entregar. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a mantenernos, ¿cierto?, a mantenernos en el mensaje del Señor, en el mensaje de la palabra de Dios. Porque ya nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Nos ponemos en el lugar de Cristo. Pablo se ponía en el lugar de Cristo, un perseguidor de la iglesia. Dura cosa es caer en contra del aguijón de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser crucificados en el Señor. Nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado. Ya Cristo no está en la cruz.
Pero nosotros, amados, nosotros también tenemos que crucificarnos juntamente con Él para que ese cuerpo del pecado sea destruido, sea destruido. Tenemos que, aleluya, aceptar a Cristo, aceptar al Señor en nuestra vida y decir, tú vives, Señor, en mí. Cuando nosotros entendemos eso, amado, ya empezamos a destruir el pecado, empezamos a destruir su presencia, empieza a habitar en nuestro corazón, en nuestra vida, a fin que no sirvamos al pecado. Ya no servimos al pecado. Ahora ya estamos libres. Ya nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado, cuando hablamos del cuerpo del pecado, lo que dice la Biblia, no es el humano, sino es la naturaleza rebelde, amante del pecado, heredada de Adán. Es una naturaleza, esa naturaleza que está en conflicto con el Espíritu de Dios. Y a pesar, nuestro cuerpo muchas veces coopera voluntariamente con esa naturaleza pecaminosa. Pablo lo podía entender perfectamente. Él decía, yo deseo hacer el bien, pero no hago el bien que yo quiero, sino que lo que yo no quiero, eso hago. Porque el pecado que mora en mí, él decía, el pecado que mora en mí, esa es la naturaleza. Eso es algo que te lleva, ¿cierto?, a cometer errores. No debemos muchas veces considerarlo como malvado. ¿Cómo dices esto, hermano Osvaldo? Sí, porque es la naturaleza del ser humano. Lo que es malo, amado, es el pecado en nosotros. Eso es lo malo. El pecado que hay en nosotros. Cuando nos dejamos llevar por el pecado. David se dejó llevar por el pecado. Se dejó llevar por el pecado. Pero lo que se derrota en ese poder del pecado, en la acción de nuestros cuerpos, es el Espíritu de Dios. Es el que derrotó. Jesucristo derrotó el pecado. Derrotó el pecado. Se hizo semejante a los hombres, pero dice que fue sin pecado. Pudo vivir en esta tierra. Fue tentado por Satanás en medio del desierto. Pero él decía, escrito está, a tu Dios adorarás. Entonces, la palabra nos declara absuelto, inocente ante Dios. Cuando nosotros establecemos la fe en Cristo, cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra, creemos en su presencia, creemos en nuestro corazón de que Dios nos declara absueltos, somos inocentes de esos decretos que estaban en contra de nosotros. Entonces ya con la presencia de Cristo en nuestra vida, ya no necesitamos una vida bajo el poder del pecado, porque Dios nos saca, ¿cierto?, de esa esclavitud. De esa esclavitud. Muchas veces sentimos ese deseo de pecar, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor para ayudarnos. La diferencia, amado, radica que antes de ser salvos, nosotros éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora podemos elegir vivir para Cristo. Cuando tú eliges vivir para Cristo, es que tú empiezas a creer en su presencia, empiezas a creer en el Señor. El Señor dice, el que cree en mí. Si nosotros creemos en su presencia, creemos en su Espíritu, creemos en su resurrección, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Y esa es la muestra del mensaje de Pablo también a los romanos,
Porque decía, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No tenemos que temer a la muerte. La muerte es una ganancia. Es una ganancia. Pablo hablaba de esta muerte, de que era para ganancia, una ganancia. Él quería ir con el Señor, pero yo no lo quiero hacer todavía porque no quiero dejarlos a ustedes. Él decía estas cosas. Entonces, la seguridad que nos da su presencia nos permite disfrutar de su compañerismo y mantenernos fieles al Señor. Esto refleja, amado, que su presencia, que su espíritu y su palabra tiene que estar en nuestra vida. Meditar de día y noche en esta palabra, meditarla en el trabajo, en la adoración, en las distracciones, en los estudios bíblicos, en la meditación misma, cuando estamos, ¿cierto?, escudriñando las Escrituras o el servicio a otro. Entonces, su presencia, su palabra tiene que estar en todo momento, en cualquier actividad que nosotros hagamos, no solamente en el momento que podamos recibir un mensaje o ir a la congregación, escuchar un mensaje del Señor. No, también en el trabajo, en la distracción. Nosotros como hijos de Dios también podemos distraernos, pero con la presencia de Dios en nuestra vida, en los estudios bíblicos. Entonces, esa presencia está en nuestra vida. Porque el Señor dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esa agua viva es la palabra de Dios. Esos ríos es la presencia de Dios que está en nuestra vida. Por eso Pablo, cuando exhortaba este mensaje a Roma, a los romanos, les decía, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa era una muestra de su mensaje. Esa vieja naturaleza pecadora, como muerta, como sorda al pecado, como esa naturaleza muerta, sorda al pecado, no escucharlo, escuchar solamente lo que Dios dice en nuestra vida. Ya no estamos atados, amados, a esos viejos motivos, a esos deseos que teníamos antiguamente cuando estábamos en delitos y pecados, a esas metas que no estaban proyectadas con el Espíritu de Dios. Porque nosotros podemos proyectar nuestra vida con el Señor. Y la puedes proyectar mucho mejor sin Cristo, cuando tú no tienes a Cristo. Porque tenemos un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Si tú aceptas a Cristo en tu vida, en tu corazón, es un comienzo nuevo. El Espíritu Santo empieza a ayudar, a transformar cada día en lo que Cristo ha declarado que somos. Lo que somos. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. En nuestra vida constante, ahí tenemos que crucificar nuestros deseos pecaminosos. Es en esos momentos cuando nosotros necesitamos de esa ayuda, de su presencia. En la vida diaria. En esa vida diaria es cuando nosotros tenemos que tener el fundamento que está puesto, es el cual es Jesucristo. Es su presencia, es su Espíritu que ha venido a nuestra vida. En una sociedad que está corrupta, que está corrompida, es ahí cuando nosotros tenemos esa seguridad, ese fundamento, y nos mantenemos fieles a la fe, en el fundamento de Cristo. Es nuestra base, es la razón de ser de nuestra vida. Cada cosa que somos y hacemos
debe encajar en el molde que se ha dado por medio de Cristo. Usted está edificando su vida en el fundamento real, que es Jesucristo. Está edificando en ese fundamento que es duradero, que es para vida eterna. O está edificando un fundamento falso con las riquezas. Porque esas riquezas que nosotros hacemos en este mundo son riquezas que se abolían. Pero tenemos que buscar la riqueza de Dios. Eso es lo que nos da la seguridad. Está edificando la seguridad en el éxito de su vida. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, Él empieza a obrar en cada vida, porque la obra de cada uno se hará manifiesta. Por eso, amado, hay un fundamento de construir con el fundamento que es Jesucristo. Ninguno puede edificar con otro fundamento. La iglesia debe ser edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona, no sobre el pastor, el evangelista o el maestro. No, la iglesia debe ser edificada en Cristo, en Cristo. No hay otro fundamento. Entonces, si alguno está edificando en otro fundamento que no sea Cristo, él evaluará la contribución de cada ministro a la vida de la iglesia. Porque viene un juicio. Y el juicio revela la sinceridad de la obra de cada persona. Si estamos haciendo la obra, ¿cierto?, en otro fundamento, Dios va a pasar la factura. El Señor pasa la factura. Cuando hay un buen trabajo, será recompensado. El trabajo infiel o inferior será descartado. Será descartado. Entonces, el que edifica será salvo. El que está edificando en el fundamento de Jesucristo. Pero aún así, como el trabajador infiel, su trabajo será pasado por el fuego. ¿Por qué? Porque será descartado. Es lo mismo que cuando alguien escapa de un edificio en llama. Todas sus posiciones, logros, se perderán. ¿Por qué? Porque no está en el fundamento que es Jesucristo. Todas las posiciones, logros se pierden. Se pierden. Es como que alguien está escapando del edificio en llama. El fundamento lo tenemos que poner en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Cuando tú pones el fundamento en los reinos de los cielos, Dios te va a bendecir. Dios te bendice cuando tú pones el fundamento, que es Cristo. Todos nosotros, los cristianos, tenemos que rendir cuenta por la forma en que vivimos. Por eso cuando Pablo habla esta palabra, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, amado, el Evangelio de nuestro Señor no es una fe de apariencia, no es una fe de religiosidad, sino que es una vida transformada por completo. Es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura para la gloria de Dios.
Cuando alguien nace de nuevo, eso significa, amado, que estamos creyéndole al Señor, creyéndole a su presencia. No es por apariencia, sino que es por creer al Señor, para poder que nosotros podamos, ¿cierto?, refutar a los falsos maestros, porque nosotros empezamos a creer, y para creer tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Y si obedecemos, vamos a ser discípulos del Señor. Y si empezamos a ser discípulos del Señor, vamos a ser ministros de Dios. Porque esto es lo que hace el Señor. Pero los que se glorían en la apariencia y no en el corazón son falsos maestros. Son falsos maestros. Por eso, amado, la palabra dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía. Porque hay hombres que están hablando, ¿cierto?, por medio de filosofía y filosofía hueca y sutilezas que ellos emplean con astucia, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, amado, por eso tenemos que tener cuidado de los falsos maestros. ¿Y cómo podemos tener cuidado de estos falsos maestros? Estar en la palabra, estar en su presencia, estar orando, estar buscando cada día para no ser engañados. Si aquí los engañados son aquellos que no tienen conocimiento del Señor. Ellos son engañados por cualquier cosa. Mi pueblo pereció, dice, pereció por falta de conocimiento. Pereció por el falta del conocimiento de Dios. Porque abandonaron a Dios. Le volvieron la espalda a Dios. Entonces, cuando el hombre vuelve la espalda a Dios, ocurren estas cosas. Se cree cualquier cosa que se dice. Entonces, hay falsos maestros que falsifican la palabra de Dios. Falsifican la palabra de Dios. Y estos que falsifican la palabra de Dios se llaman revendedores ambulantes. Que predican sin entender el mensaje de Dios, sin importarle lo que pueda sucederle al que está oyendo. No le interesa expandir el reino de Dios, sino que lo único que le interesa es el dinero. Es el dinero. Entonces son revendedores religiosos. Los que hablan en nombre de Dios, los que son ministros de Dios, se caracteriza por su integridad y nunca por motivos egoístas. Los que predican el evangelio por dinero o por querer ser más popular, no predican de la eternidad. No predican de la eternidad. Por eso es que están en un falso fundamento, que no es Jesucristo. Porque el fundamento es Jesucristo, el fundamento es su presencia, el fundamento es el que nos da el Señor, es una vida eterna. Entonces el dinero y la popularidad no tienen nada que ver con la eternidad. No tiene nada que ver con la eternidad, tiene que ver con este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a este mundo desnudos y desnudos nos vamos delante del Señor. Entonces un falso maestro se descubre por sus verdaderos motivos, por sus verdaderas motivaciones. Están preocupados en sí mismos. Y a esas personas usted tiene que evitar su mensaje. Si no tiene el fundamento en Cristo Jesús, en su presencia. Cuando usted tiene el fundamento en Jesucristo, en su presencia, en su palabra, usted va a empezar a escudriñar la Escritura como dice Jesucristo, porque por ella alcanzaréis vida eterna. Usted empezará a buscar con sinceridad
¿cierto? El rostro del Señor, su presencia cada día. Entonces, así usted podrá, quizás a lo mejor puede escuchar esos mensajes para darse cuenta cuáles son sus motivaciones. Pero usted se va a dar cuenta quién es. Cuando estemos ante la corte de justicia de Dios, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no vamos a tener que preocuparnos de estos falsos cristianos, porque todos vamos a tener que declarar delante del Señor lo que hicimos, ya sean obras buenas o malas. Cuando estábamos en el cuerpo, estaremos delante de su presencia lo que hicimos. Si lo hicimos por dinero, si lo hicimos por ser más populares, o si lo hicimos solamente por querer, ¿cierto?, la salvación que Dios nos da gratuitamente para todos nosotros, para vivir una vida en santidad, con las reglas, ¿cierto?, las reglas que Dios da, con la ley que Dios nos da a nuestra vida, para tener un comportamiento que esté de acuerdo a lo que Dios dice a nuestra vida. ¿Por qué? Porque, amados, si nosotros somos sinceros delante del Señor, si nosotros estamos sinceros, Dios va a inscribirnos en el libro de la vida. Por eso nosotros cuando ya terminamos el mensaje, le decimos a la gente que Dios les va a inscribir en el libro de la vida. Porque hay un libro de la vida. Pero también hay otros libros. En el gran juicio del trono blanco habla de los libros, otros libros y el libro de la vida. El libro de la vida es el que contiene los nombres de quienes han puesto su confianza en Cristo para ser salvos. Apocalipsis 20, del 12 al 15 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, mira, dice Apocalipsis 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. O sea, todo aquel que no acepta a Cristo, hay algo horrendo, amado. Hay algo horrendo. Viene un juicio, porque se abren los libros, porque no está escrito en el libro de la vida. Cuando estamos inscritos en el libro de la vida, hay una alabanza que dice que cuando comparezcamos delante del Señor, escucharemos nuestro nombre, que está escrito en el libro de la vida. El Señor va a decir: entra en el gozo del Señor. Entra en el gozo del Señor. Pero si no está escrito en ese libro, si no ha aceptado con sinceridad al Señor en su corazón, cuando habla el Señor de los libros, esta visión que le dio a Juan en la isla Patmos, esta revelación que le dio, que el juicio de Dios está registrada en las obras de cada uno, buenas o malas. Nosotros no somos salvos por obra, es por la gracia de Dios. Es por su gracia que nosotros entramos en el reino de Dios. Entramos a este reino por la gracia, no por las obras. Entramos por la gracia de Jesucristo en el madero. Porque Él dice que, gloria a Dios, que esa ¿cuánto se llama? Esa obra del pecado que estaba en contra de nosotros fue retirada, ¿cierto? Por su presencia, por su espíritu. Entonces vemos una clara evidencia de relación de una persona con Dios cuando nosotros somos salvos
Cuando nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando hemos recibido a Cristo con sinceridad. Cuando predicamos el Evangelio para que otros sean salvos. Por eso el Señor dice, aleluya, en Apocalipsis, yo vivo, yo estoy vivo. Cuando le dice en la revelación a Juan, yo estoy vivo y tengo las llaves de la muerte y de las Hades. Entonces la muerte y las Hades, Él tiene las llaves. Él tiene las llaves para que en un momento, en un tiempo serán lanzados, la muerte y las Hades serán lanzados al lago de fuego y en la muerte segunda. Él tiene la autoridad. Jesucristo tiene las llaves. Jesucristo tiene el destino final de todos los impíos, aquellos que no creyeron, aquellos que se burlaron, aquellos que negaron a Jesucristo. Ese es el destino final de los impíos, de los que no creen, de Satanás, de la bestia, del falso profeta, de los demonios, de la muerte y el Hades y todos aquellos cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida porque no pusieron su fe en Jesucristo. Entonces la visión de Juan nos permite, saber lo que va a suceder. No, aleluya, este juicio de Dios. Si por la fe, amado, no nos hemos identificado con Cristo, confesándolo como Señor, no habrá esperanza alguna, ninguna segunda oportunidad, ninguna otra apelación, porque todo tiene un comienzo y un fin. La Biblia registra los inicios del mundo y su fin. El mundo, este mundo tiene un final. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Porque la Biblia dice, cielo nuevo, tierra nueva. Estará su presencia. Entonces todo tiene un comienzo, todo tiene un fin. La historia de la humanidad, desde su comienzo hasta su fin, desde su caída en el pecado hasta la redención de Cristo, la victoria final de Dios sobre el maligno se halla en las páginas de la Biblia. Él es nuestro Señor. Él es el Todopoderoso que venció la muerte. Estamos en el lado ganador, no el lado del perdedor. Génesis dice que Dios creó el sol para iluminar, ¿cierto? Para iluminar la creación. Pero vemos que en Génesis Satanás obtiene la victoria. El pecado entra en la raza humana. ¿Y qué pasa? Que las personas huyen y se ocultan de Dios por el pecado. Se maldice la humanidad. Se derraman lágrimas de tristeza por el pecado. Se maldice el huerto del Edén y la tierra. No debe comerse del fruto del árbol de la vida. Se pierde el paraíso. Y se condena a muerte a las personas por el pecado. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice, aleluya, que ese sol que se creó en el principio, ya no va a hacer falta ese sol que alumbra, sino que el mismo Señor, con su luz resplandeciente, aleluya, Él estará ahí con nosotros, alumbrando a cada uno de nosotros. Se derrota a Satanás, se expulsa el pecado, se evita a la humanidad a vivir con Dios, se invita a la humanidad, se le invita a vivir con Dios, se le invita. Nosotros lo que hacemos es invitar a la gente a que acepte a Cristo en su corazón, en su vida, a vivir con Dios para siempre, en una vida eterna. Se elimina la maldición, porque ya no existirá más la maldición. No hay más pecado, no hay más lágrima ni tristeza. Gloria a Dios. ¿Cuántos
hoy día están llorando lágrimas de tristeza, no lágrimas de gozo, sino lágrimas de tristeza por causa del pecado que hay en la humanidad. Pero en esa ciudad se glorifica la ciudad de Dios. La tierra es ella nueva, porque la tierra en este tiempo está con dolores de partos, porque espera la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación de los hijos de Dios que serán glorificados, llevados al cielo, a una tierra nueva. El pueblo de Dios ahí puede comer del árbol de la vida para permanecer eternamente y para siempre. Aquellos que están sufriendo por el pecado del mundo, por alguna persona que se ha ido, podrá ver a esa persona, podrá ver, aleluya, y podrá comer de este árbol de la vida. Se recobra el paraíso, podremos estar con Dios, en comunión, en relación con Dios. Él estará hablando con nosotros. Se vence la muerte y los creyentes viven para siempre con Dios. Hoy día estamos aterrorizados por la muerte, pero Cristo resucitó entre los muertos, y Él nos ayuda a mantenernos fieles a Él. Bendito sea Dios. Si hemos, amado, aceptado el don de salvación de parte de Cristo, sabemos que recibiremos la recompensa prometida. Él nos tiene una recompensa para todos aquellos que necesitan a Cristo en esta noche. Yo te invito a que busquemos al Señor y lo busquemos con sinceridad, porque Él resucitó de entre los muertos y Él te puede redimir de la maldición de la ley a través de Jesucristo, a través de su sangre preciosa. Él nos ha dado la fe, Él nos ha dado el camino de la salvación. Él dice: yo soy el camino, yo soy el camino de salvación, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos una seguridad en Cristo, y Él nos va a ayudar a mantenernos fieles a la fe, su presencia, su espíritu en su corazón. Amén. Oremos al Señor. Busquemos al Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Nos gozamos, Señor, porque tú anulaste el acta de los decretos que había en contra de nosotros, esa acta que nos era contraria, quitándola de en medio, Señor. En esta noche, Señor, yo te pido, gloria a Dios, que tú toques, Señor, con tu espíritu aquellos que quieran aceptarte con sinceridad. Gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y nos guía en cada momento. Solamente necesitamos de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Inscríbelos en el libro de la vida. Aquellos con sinceridad están aceptándote en esta noche. Sánalos, Señor. Por tu sangre preciosa, cúbrelo, Jesús. Cúbrelo, Señor, de la muerte espiritual. Cuídalo, Señor, en cada momento, Señor. Que ellos puedan entender que tú eres un Dios vivo, al cual nosotros clamamos en cada momento. Buscamos tu presencia. Señor, ayúdalos.
a entender, Señor, que tú eres el que nos ayuda. Gracias, Jesús, porque podemos entender también que en tu resurrección somos tus hijos, salvados por la resurrección tuya, Jesús. Y en este momento podemos disfrutar de tu compañerismo y nos das esa libertad del pecado. Perdona los pecados, Señor. Sana, Señor, a aquellos que están enfermos, Señor, en hospitales, aquellos que están encarcelados, Señor, en las cárceles, aquellos que están ciegos, aquellos que están paralíticos. Tócale, Jesús. Aquellos que tengan problemas familiares, Padre, ayúdalos, Señor. Aquellos puedan creer en tu palabra y puedan ser sanados para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Doy gracias al Señor porque creyendo de que usted pueda compartir con sus amigos, con sus vecinos, con sus hermanos. Amén. Dios los bendiga grandemente y vamos a estar ya, si Dios quiere, el próximo sábado a las 21 horas. Que Dios los bendiga grandemente. Todo lo que hacemos sea para la gloria de nuestro Señor. Que tenga hermosos días en esta semana. Amén. Dios los bendiga grandemente. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.